Un saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta píldora donde estaremos hablando un poco de Python, Django y cómo hacer nuestra primera aplicación web usando Django como nuestro servicio backend. Lo primero que vamos a necesitar es descargarnos una versión de Python compatible con nuestro sistema operativo. Para eso vamos a python.org. Justo aquí vamos a la ventana de descargas, pero no quiero pasar la ventana de descargas sin antes mostrarle algo bien interesante. Aquí hay varios ejemplos de cosas que se pueden hacer con Python en la línea de comandos. Y si le dan a este botoncito amarillo, lanzan un shell interactivo que les permite hacer cosas bien interesantes como esto. Print es la función que imprime. Podemos imprimir hola mundo. Y fíjense que lo primordial, lo que más llama la atención de Python es que no necesitan hacer puntos y comas para terminar las líneas y no se necesitan llaves para estructurar nuestro código, sino el código se estructura usando indentación. Por ejemplo, si nosotros podemos crear un array de valores y decimos que los valores son los números 1, 3, 4, 6 y vamos a poner uno al azar, el 7. Entonces, fíjense que cada terminación es una línea. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, vamos a imprimir nuestra lista de valores. Y ahí están nuestros valores. Nosotros podemos recorrer cada uno de los valores dentro de esta lista. Para eso podemos hacer para valor en valores, dos puntos, enter. Y aquí entonces nosotros, como esto es una estructura de código, necesitamos identarlo. Para eso le damos tabulador y ya él nos tabula. Y en este caso ahora podemos decir imprimir valor. Esto lo que va a hacer es que nos va a imprimir cada uno de los valores en una línea nueva. Ahí está 1, 3, 4, 6 y 7. Ahora nosotros podríamos agarrar y decir, bueno, quiero contar todos esos valores, quiero sumarlos. Entonces para eso inicializamos una variable en 0 y decimos que la suma es 0. Y luego volvemos a decir para valor en valores, ahora quiero que digas que la suma más igual, esto es lo mismo que decir es igual a suma más, es decir, es una concatenación o una operación de añadir y decimos suma más igual valor. Fíjense que valor en este caso es cada uno de los valores individuales de nuestra lista. Por lo tanto, suma más igual valor debería entonces tener completamente la suma de esa iteración por la lista de valores. Ahora no nos queda más nada que decir print suma y suma debería tener 21, que es la suma de cada uno de los valores individuales. Bueno, esto es un poco de juego con respecto a cómo hacer Python. Fíjense que la consola es de Python Anywhere. Si vamos a Python Anywhere, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una forma de correr y compilar y probar nuestro código Python en la nube. Bien sencillo. Pero nosotros lo que queremos es descargarlo. Cuando vayamos a la página de descargas, él nos va a mostrar acá dos opciones para descargar. La última versión de Python 3 y la última versión de Python 2. Las diferencias entre cada una de ellas son bien pequeñas. Una de las principales es la forma de hacer print, entre otras cosas como forma de iterar, manejo de fechas, manejo de algunas clases built-in. Pero por lo general lo que se recomienda es descargar alguna versión de Python 3 por encima de 3.5. Si ustedes tienen Python 2.7 instalado también va a funcionar Django, pero no es lo recomendable. Entonces lo que les recomiendo es que se descarguen una versión de Python. Fíjense que es un ejecutable .exe. Yo lo voy a cancelar porque ya yo tengo Python instalado, pero una vez que ustedes lo descarguen y lo instalen, les va a crear una variable de ambiente con el código ejecutable Python. ¿Cómo lo van a ejecutar? Abren una ventana de terminal y desde esa ventana de terminal escriben Python. Esta es la forma de asegurarnos que tenemos Python instalado y a la vez es una forma de entrar en el shell interactivo que acabamos de ver. Si hacemos Python, fíjense
¿cómo sabemos que estamos en el shell interactivo? Por esas tres flechas hacia la derecha que tenemos allí. Y aquí podemos hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente, 1 entre 2, 0.5. Aquí podemos darle nombre a las variables, por ejemplo, variable 1 es igual a 10, variable 2 es igual a 20 y variable 3 es igual a variable 1 más variable 3, 2. ¿Ok? Y ahora si imprimimos variable 3, entonces tenemos nuestro resultado que es 30. ¿Ok? Esto es una forma un poco rápida de hacer operaciones en Python, pero generalmente no es lo que vamos a estar haciendo. Nosotros vamos a estar generando scripts que van a hacer que luego se corren por el interpretador de Python. Para salir de este consola interactiva, lo que tenemos que hacer es darle control C o control D y volvemos a nuestro terminal, ¿ok? Entonces, de aquí lo que tienen que hacer es fijarse que tengan Python 3.5 o una versión superior para poder correr Django, ¿ok? Entonces, ahora lo siguiente es cómo instalar Python, cómo instalar Django. Una vez que nosotros instalamos Python, Python viene con una utilidad que se llama PIP. PIP significa Python Installer, Python Package Installer o instalador de paquetes de Python. Fíjense que si le damos a PIP, él nos va a mostrar una ayuda. Y aquí tenemos todos los comandos. Fíjense que el uso es PIP más el comando más las opciones. El que vamos a estar usando generalmente es install, que es el que nos permite instalar paquetes. Él lo que hace es que lo descarga y lo instala. Y se usa pip, install y después la opción que sería el nombre del paquete. ¿Qué paquete vamos a estar usando? Vamos a estar usando el paquete de Django. ¿Dónde están los paquetes de Python? La mayoría de los paquetes de Python están en un repositorio que se llama PyPy. PyPy es un repositorio desde donde PyP saca todos los paquetes de terceros que nosotros podemos usar e instalar en Python en general en nuestro proyecto. Fíjense que para instalarlo vamos a suponer que aquí en PIP vamos a suponer, fíjate que aquí dice HTTP Benchmarking Tool usando Access Log Tool para extraer. Vamos a suponer que nosotros queremos instalar este paquete que se llama Framework para acompañamiento de visualizaciones estadísticas en Django, Django Average. Si le damos clic, vamos a poder ver el detalle y dice una documentación. Este ejemplo está en portugués, pero aquí dice cómo instalarlo, cómo usarlo. Vamos a buscar un ejemplo un poco más sencillo. Fíjense que aquí dice cómo usarlo, cómo importarlo, cómo instalarlo y cómo probarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, para instalarlo generalmente es pip install y el nombre del paquete. Por lo tanto, en nuestro caso, si queremos instalar ese paquete, vamos a hacer pip install recurly. ¿Ok? Esta instalación va a fallar porque yo no inicié esta ventana en modo administrador. Fíjense que él lo descarga y cuando lo va a tratar de instalar, él nos va a arrojar un error. Fíjense ahí, el error está porque nosotros no somos administradores de nuestra máquina. Si estamos corriendo una máquina en Linux, es tan sencillo como ejecutar el comando usando sudo o usando superusuario, el usuario root. En este caso, si nosotros tenemos Windows, basta con abrir el terminal en forma de administrador. Yo voy a abrir aquí el PowerShell con clic derecho y correr como administrador. Nos va a pedir acceso a administrador y allí ya tenemos. Entonces ahora sí podemos hacer pip install recurly. ¿Ok? En este caso, luego ya está instalado. Muy bien, entonces estamos listos para empezar a instalar Django. Para instalar Django es simplemente lo mismo. Nosotros necesitamos instalar Django con el comando pip install Django, DJNGO. ¿Ok? Una vez que lo hacemos, en su caso ustedes van a ver cómo se descarga y se instala. Como ya yo lo tengo instalado, me va a estar diciendo que el requerimiento ya está satisfecho y que ya lo tengo instalado. ¿Ok? Pero ¿cómo hacemos para fijarnos que está correctamente instalado nuestra versión de Django? Con este comando python-m y ponemos el nombre del paquete que se llama Django y le ponemos --version. ¿Ok? En este caso él nos debería imprimir la versión de Django.
el cual en su caso debería ser 1.8 o superior. ¿Ok? Muy bien. Una vez que tenemos Django instalado, entonces podemos proceder a crear nuestro primer proyecto Django. Una cosa que les quería mostrar es el website de Django. Aquí está una pequeña documentación. ¿Ok? Aquí van a poder ver, empezar con Django. Van a ver la documentación de cómo instalarlo, de cómo escribir su primera aplicación Django y aquí la documentación oficial. Muy bien, djangoproject.com. Entonces vamos a crear nuestro primer proyecto. Lo que tenemos que hacer es navegar hacia donde queremos crear nuestro proyecto. Yo voy a navegar a cd users, Leonel, que es mi directorio, mi directorio personal, y luego me voy a ir a proyectos. Y aquí en proyectos voy a hacerme un directorio que se llame Django. Vamos a llamarlo Django. ¿Ok? Entonces allí ya tenemos Django y entramos a Django. Y aquí ya podemos empezar a hacer nuestro comando para crear un proyecto. Cuando nosotros instalamos Django, él nos va a poner una utilidad en el pad del sistema. Cuando se habla de colocar una utilidad en el pad, es que es un ejecutable que se puede llamar de manera global, no importa desde el directorio en el que estemos, que se llama Django-admin. El comando Django-admin lo que nos permite es hacer varias cosas con Django, entre otras cosas, empezar un proyecto, como este que está aquí, Start Project, y aquí lo vamos a llamar MySite. Vamos a cambiarle el nombre a tutorial. Y entonces acá vemos que él nos debería haber creado una carpeta que se llame tutorial. Y este realmente es la raíz de nuestro proyecto. Yo lo voy a llamar cd tutorial. Yo voy a ir a cd tutorial. Entonces tutorial sería la raíz de nuestro proyecto. Realmente este sería el proyecto que estamos creando, el proyecto tutorial. ¿Okay? En su caso este sería el nombre de su proyecto, puede ser también el nombre de su compañía, porque un proyecto puede tener varias aplicaciones, como vamos a ver más adelante. Pero entonces aquí lo más importante que quiero que se den cuenta es que él les hace, este es el siguiente árbol de directorios. Una carpeta, fíjense aquí que dice de directorio, que se llama tutorial, y un archivo manage.py, que es el archivo principal en el que va a hacer todas nuestras operaciones como crear proyectos, crear aplicaciones, etcétera, etcétera. Si vamos a tutorial, entonces vamos a ver unos archivos como settings.py, urls.py y wsgi.py. Para verlo un poco más gráfico, podemos referirnos a la siguiente ventana, en donde vamos a ver que MySite es la raíz de nuestro sitio, manage.py sería el archivo de administración, MySite es la carpeta de el proyecto, en mi caso es tutorial. Aquí tenemos un archivo de inicio, un setting y un URL. Aquí estos archivos hay una explicación de cada uno de esos archivos. En el tutorial que yo les mandé en español pueden ver los detalles. Pero básicamente el MySite es el directorio raíz, el manage.py es una utilidad de línea de comandos para interactuar con el proyecto Django en varias formas. El directorio MySite interno, este que está aquí, es el paquete de Python del proyecto. Su nombre es un paquete Python que vamos a usar para importar cualquier cosa adentro. Aquí vamos a tener un init.py, que es un archivo vacío que le dice a Python que esto es un directorio de un paquete de Python. El setting.py es la configuración del proyecto Django. El url.py es las declaraciones de URL o la tabla de contenidos de tu sitio Django. ¿Okay? El url.py simplemente es un mapeo entre rutas web y una vista o una acción dentro del framework. ¿Okay? Y el WSGI, que es un endpoint para un web server para servir el proyecto. ¿Okay? Entonces, podemos continuar. Vamos a ver este proyecto de una forma un poco gráfica. Me voy a ir aquí a ver proyectos, Django, tutorial, y aquí está el archivo, la carpeta tutorial interna, el manage.py externo y nuestro archivo. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos un template, pero hasta ahora no tenemos nada. ¿Cómo podemos darnos cuenta que ya tenemos algo corriendo? En nuestra línea de comandos, fíjense que nos aseguramos que tenemos el manage.py en nuestra carpeta raíz. Como no la tengo, me voy a salir una.
Aquí sí la tengo en mi carpeta raíz, manage.py. Y aquí corremos entonces Python manage.py y el comando run server. Como su nombre lo indica, el comando run server lo que nos permite es correr un servidor de pruebas directamente desde esta línea de comandos. ¿Okay? Al ejecutarlo, Django va a inicializar nuestro servidor de pruebas. Este servidor de pruebas básicamente es para eso, es para probar. No se recomienda que se use este comando para correr servicio en producción por varias razones que lo vamos a hablar un poco más adelante. Lo más recomendable es que se sirva usando Apache, por ejemplo, o usando cualquier otro tipo de servidor web de su preferencia. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí él nos dice que el servidor está corriendo en el puerto 8000. Si nosotros vamos al puerto 8000 en nuestro localhost, que es 127.0.0.1, vamos a ver que funcionó y que ya no hemos hecho ningún trabajo y que lo siguiente es añadir la primera aplicación corriendo python manage.py, startup y el nombre de una aplicación. Dice que este mensaje se ve porque tienes debug true en los settings de Django. Okay, después vamos a ver un poco más de eso y de cómo deshabilitar ese settings file. Okay, una cosa que les quería mostrar acá es que nosotros podemos cambiar el puerto, suponiendo que ese puerto está bloqueado. Para salir de aquí, con control C 2 veces podemos quitar el servidor. Y una cosa que les quería mostrar es que ustedes pueden cambiar el puerto en el que esto corre haciendo run server espacio y el puerto en el que quieren correr, por ejemplo en este caso 8080. Si lo van a correr en el 8080, entonces ya saben que él va a estar sirviendo en el puerto 8080. Muy bien. Eso es cómo cambiar el puerto. Entonces lo siguiente es crear nuestra primera aplicación. Nuestra primera aplicación nosotros la vamos a llamar encuestas. ¿Okay? Para crear una aplicación llamada encuestas vamos a volver a hacer uso de nuestro archivo manage.py. Así que nos aseguramos que lo tengamos acá. Aquí está. Y vamos a correr el siguiente comando. Python manage.py startup. Y aquí le escribimos el nombre de la aplicación, del app. Yo la voy a poner en español y voy a poner encuestas. ¿Ok? Entonces allí ya empezó nuestra aplicación encuestas. Tenemos una aplicación llamada encuestas y si vemos los archivos, ahora ya tenemos una carpeta nueva que se llama encuestas y también nos creó una base de datos SQLite 3. SQLite es un manejador de base de datos como MySQL, como Postgres, en el sentido que permite un lenguaje SQL para hacer consultas, pero que no corre en un servidor, sino que corre en un archivo local. Es decir, él trabaja con archivos. Por lo tanto, no nos va a servir para una aplicación, digamos, dedicada o profesional, porque es muy sencilla, realmente no está hecho para aplicaciones grandes, pero es una base de datos relacional y nos va a servir para hacer nuestras pruebas y desarrollar. ¿Okay? Vamos a ver qué nos hizo dentro de la carpeta encuestas. Y dentro de la carpeta encuestas nos vamos a dar cuenta que tenemos una carpeta que se llama migrations, tenemos un archivo nuevo que se llama admin.py, que este archivo admin.py tiene básicamente nuestras vistas de nuestro administrador. El apps.py tiene todas las aplicaciones que están contenidas, tiene un modelo que es el mapeo de tablas o el modelo de datos de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros primero las mapeamos en modelos y después entonces se hace la migración y se lleva a nuestro manejador de base de datos, sea cual sea el que tengamos configurado. Si tenemos configurado MySQL en MySQL y si tenemos configurado Postgres en Postgres. Luego tenemos un test.py, que es donde vamos a escribir nuestras pruebas de integración y nuestras pruebas unitarias. Si quieren hacer desarrollo web TDD o Test Driven Development. Y un views.py, que es donde van a estar nuestras vistas. Es decir, es donde va a estar el contenido que vamos a mostrar en nuestra página web. ¿Ok? Y de nuevo el init.py, que es el que dice que esto es un paquete. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es editar este archivo views.py. Para editar este archivo views.py nosotros podríamos irnos y abrir este proyecto en un editor como Sublime Text, por ejemplo, views.py, y lo abrimos en un editor como Sublime Text, pero yo les quería recomendar que se descarguen este IDE que se llama PyCharm, les permite desarrollar muchísimas cosas en Python y tiene soporte para Django. Hay una versión profesional y hay una versión community. Yo les recomiendo que se vayan en la versión community, por supuesto, porque es gratis. Y yo la tengo ya abierta por acá. Mejor dicho, yo la tengo instalada por acá. La voy a inicializar.
acá y voy a abrir un proyecto. ¿Ok? Aquí entonces ustedes buscan su proyecto. Yo lo tengo aquí en Projects. Luego está en Django y luego está en Tutorial. Esta es la raíz de nuestro proyecto, se llama Tutorial. Vamos a abrirlo. Ok, aquí ya él nos abre el IDE. Y vamos a explorar y vamos a ver que básicamente nosotros vamos a tener esta estructura, una estructura encuesta, que es el nombre de la aplicación de encuestas que estamos creando, y el tutorial, que es el nombre del proyecto. ¿Ok? Tenemos el manage.py en la carpeta externa y ya podemos hablar que estamos listos para trabajar. Lo primero que vamos a hacer es editar el archivo views.py en la carpeta encuestas. ¿Okay? Dentro de la carpeta encuesta vamos a buscar views.py. Aquí creamos nuestras vistas. Para nuestra primera vista, nosotros lo que vamos a hacer es importar de Django.http. Django.http es una librería interna de Django. Nosotros podemos verla haciendo control clic en PyCharm. Podemos ver qué hace esto. Fíjense que esto es una interfaz en Python y podemos ver qué hace el HTTP response. El HTTP response tiene esto. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que necesitamos es implementar este HTTP response y lo importamos así, from django.http importar HTTP response. Esa es la forma como nosotros en Python, no solamente en Django, en Python en general, en los scripts en Python, nosotros hacemos importaciones de librerías. ¿Ok? Entonces aquí no nos queda más nada que definir una función, así es como se definen funciones en Python, y ponemos request, que sería el parámetro que yo obtengo en esta función, y es el parámetro que manda el archivo de URL una vez que la persona visite nuestra página web. Y aquí vamos a hacer algo bien sencillo, vamos a decir hola mundo. ¿Ok? Vamos a traducir esto de una vez y vamos a decir hola mundo. Esta es la app de encuestas. ¿Ok? Vamos a hacer control enter, vamos a guardar. Y ahorita esta vista no es nada sin nosotros tener el mapeo en urls.py. ¿Por qué necesitamos el mapeo en urls.py? Porque esa es la forma como Django sabe qué ruta va a cuál vista. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra carpeta encuestas y nos vamos a ir a clic derecho, nueva, archivo Python. Eso nos va a crear de una vez un archivo .py y aquí nosotros lo deberíamos llamar urls.py. URLs, ¿ok? Eso significa URLs. Y aquí entonces nosotros vamos a pegar nuestra primera ruta. Esta ruta que está aquí es como se define una ruta raíz o una ruta después de un slash. Por ejemplo, esta ruta sería encuestas slash. ¿Ok? ¿Cómo se comenta en Python? Con numeral. Todo lo que esté después del numeral es un comentario. Entonces básicamente sería, si nosotros visitamos localhost / encuestas, entonces él nos va a llevar a esta función views.index. Fíjense que views.index es el index que creamos acá, y si nosotros le cambiamos el nombre a index2, entonces aquí el IDE me va a decir que esto no existe, index no existe porque le cambiamos el nombre. Y él te va a ofrecer varias opciones para arreglarlo en este bombillito que está aquí, como crear una función index en views.py. Y fíjense que él ya no lo crea por nosotros. Pero como nosotros ya lo tenemos en index2, vamos a decir que es index, ¿ok? Muy bien, y fíjense que ya se quita. Aquí le podemos dar un nombre, esto se puede llamar cualquier cosa, es básicamente para indicarnos a nosotros qué es lo que hace esto. Entonces le podemos poner index page, ¿ok? En este momento ya nosotros tenemos una URL planteada, pero el proyecto base, el proyecto raíz, todavía no sabe que esta aplicación encuestas existe y no sabe cómo enrutar hacia allá. Para hacer ese enrutamiento nosotros vamos al URL principal. El URL principal es el que está en la carpeta tutorial o cualquier otro nombre que ustedes le pusieron a su proyecto raíz. Y aquí van a ver que hay una explicación de lo que es el URL, ¿ok? Si nosotros nos vamos a nuestra aplicación, web y tratamos de acceder a una página que no existe, por ejemplo esta, fíjense que él va a fallar
No lo tengo, el servicio no está iniciado. Así que vamos a iniciar nuestro servidor. Vamos a iniciar nuestro servidor con Run Server 8080. Ok, vamos a esperar que se inicie. Vamos a tratar de iniciarlo nuevamente. Ahí falló por alguna razón. Ok, ya está aquí. Vamos a refrescar. Y fíjense que él nos va a decir que la página no está encontrada. ¿Por qué nos dice que la página no está encontrada? Porque esa ruta no existe. Él dice que la ruta QWERTY no existe. Y dice que usando el URL conf definido en tutorial.url, Django intentó estas URL patterns en este orden. Admin. Es decir, si nosotros nos vamos a admin, deberíamos ver algo. ¿Ok? Fíjense que aquí vemos algo. Porque esa URL sí existe. Y existe porque está definida por el propio Django. Entonces nosotros tenemos que agregar las URLs de nuestra aplicación tutorial, mejor dicho, de nuestra aplicación encuestas a las URLs padre. Para hacer eso, nosotros vamos a este URL padre y nos fijamos que aquí es donde está admin. Aquí, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para incluir las URLs de la aplicación encuestas o cualquier otra aplicación que nosotros tengamos a las URLs del raíz? Con una cosa que se llama include, una función que se llama include. Entonces nosotros vamos a copiar este URL y vamos a decir que todo lo que vaya a encuestas o encuestas debería ir o debería incluir lo siguiente. ¿Qué debería incluir? Debería incluir los URLs de la aplicación encuestas. Es decir, de encuestas.urls, ¿ok? Este que está acá. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a usar la función include para incluir las URLs del proyecto de la aplicación, de las muchas aplicaciones que puede tener un proyecto Django, de la aplicación encuestas. ¿Okay? Entonces, estas que están acá. Entonces, para eso usamos el include, que es una función de Django. ¿Cómo lo importamos? Fíjense que si yo extiendo aquí, aquí están los imports que ya existen en este URL. Y básicamente, si yo no sé dónde está ese include, que simplemente está aquí en conf.url, si nosotros hacemos include, fíjense que aquí está una función que se llama include y aquí está lo que hace. Entonces, suponemos que nosotros no sabemos en dónde está el paquete, le podemos decir a PyCharm que él investigue dónde está por nosotros y simplemente le damos aquí y ya él nos lo incluye porque él sabe cuál de todos es. ¿Ok? Él va a tratar de adivinar, generalmente lo adivina bien, ¿sí? A menos que los paquetes se llamen igual. ¿Ok? Y las funciones se llamen igual. Pero básicamente es una forma muy sencilla de incluir nuestras URLs. Una vez que nosotros guardemos, no necesitamos hacer nada porque el servidor se va a dar cuenta que algo cambió. Fíjense que aquí me estaba dando un error porque decía que no está, no está definido include, pero una vez que lo arreglamos, él reinicia el servidor y ya estamos listos para intentar nuevamente acceder a nuestra página QWERTY. Como nuestra página QWERTY no existe, él igual me va a dar un error, pero debería decirme que intentó URLs adicionales. Las URLs que debería haber intentado son precisamente las URLs que tienen la ruta encuestas definida, ¿ok? Que son estas rutas encuestas. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si el servicio web respondió. Un poco lento, supongo que está inicializando. Vamos a intentar nuevamente. Aquí nosotros en el servidor podemos ver cómo está el servicio, si hay alguna solicitud que se le haya hecho. Por lo visto algo pasa con esa solicitud. Aquí no ha llegado la solicitud. Vamos a intentar reiniciarlo. Ok, con 8080. Ok, aquí ya está. Vamos a iniciar. Fíjense que aquí ya la URL encuestas está adicionada. Entonces, ahora nosotros podemos decir encuestas y aquí nos vamos a ver nuestro Hola Mundo. Esta es la app de encuestas.
¿Qué es lo que está pasando cuando el servidor web de Django va a la ruta encuestas? Él viene aquí encuestas, busca esta primera URL encuestas, ¿ok? Que es el primer path, y luego viene y dice, ok, correspondió con este. Esto significa que corresponde con este path, el path de encuestas. Luego viene y dice, bueno, si es encuestas, entonces eso debería estar dentro de la URL que está incluido en el app encuestas.url. Entonces abre aquí encuestas.url y aquí dice, bueno, aquí yo debería estar escuchando la raíz, es decir, después del slash, a una cosa que si yo la recibo, yo mando y busco en la vista, en views, un método que se llama index. Y ese método simplemente está respondiendo un HTTP response sencillo que dice, esta es la app encuesta. Nosotros podríamos agregar URLs adicionales, tan sencillo como duplicamos esta línea y decimos algo como, por ejemplo, podríamos decir detalle, ¿ok? Y eso debería ir a views.detalle. Y fíjense que apenas yo pongo detalle, él me va a decir que eso no existe, así que lo voy a decir a PyCharm que automáticamente me lo agregue y que me cree una función detalle. Fíjense que detalle de una vez tiene request. Y aquí yo puedo simplemente regresar lo mismo, un HTTP response, que diga, hola mundo, esta es la vista de detalle de la app encuestas. Muy bien, vamos a ver qué hace esto, vamos a ver si podemos acceder a esta URL. Ok, fíjense que aquí él me está diciendo que no encontró detalle, por supuesto porque tuve un error, porque en URLs, por alguna razón, no es necesario esto que está acá. Vamos a reiniciar. Ok. No es acá, es acá. Ok, aquí no necesito este slash. Por supuesto, porque aquí no necesito este slash. El slash estaba de más. El slash viene del proyecto anterior, es decir, de la URL raíz. Y entonces cuando nosotros nos venimos acá y refrescamos, aquí dice que todavía no lo encontró. Dice encuestas slash detalle. Supongo que tiene que ver con esto que está acá. Y aquí ya está listo. Hola mundo, está la vista de detalle de la app encuestas. ¿Ok? Luego vamos a hablar un poco más a detalle de cómo se hacen estas expresiones regulares para detectar las rutas. Pero básicamente lo que quiero es que se den cuenta que una ruta debería estar siempre relacionada con una vista y esa vista hace algo. ¿Okay? En la próxima clase vamos a estar viendo cómo crear una vista verdadera y cómo crear un modelo de datos que haga algo en nuestra aplicación. Nos vemos entonces en la siguiente píldora.